Hola, esto es Serifa y hoy vamos a hablar de Dubravka Ugrešić y del Ministerio del Dolor, que es esta novela que salió publicada en Impedimenta allá por primavera, creo. Es reciente, bastante reciente. La autora Ugrešić murió recientemente, no hace demasiado, creo que fue el año pasado, pero Impedimenta pues, se ha empeñado en publicar toda su obra y bueno, yo tenía ganas de leerlo, tenía ganas de leer a esta autora croata, porque a mí Croacia es un país que siempre me ha gustado bastante y nunca había leído ningún autor croata. Y justo he dado con el libro exacto, el libro clave, porque de lo que nos habla Dubravka Ugrešić en este Ministerio del Dolor es justo de la guerra de Yugoslavia de los años 90 y de cómo los emigrantes o los inmigrantes cuando llegaban al país tenían que rehacerse, tenían que rehacer y cómo les atacaba una cosa que ella denomina como yugonostalgia. La protagonista del libro, que habla en primera persona, se llama Tanja Lucic y es profesora de universidad y bueno, ella como un poco especie de favor personal le acaban concediendo dar clase durante un semestre en Ámsterdam, en una universidad, y ella va allí, acaba viviendo en el barrio rojo porque no tiene dinero para encontrar otro sitio un poco menos festivo, por así decirlo. Y en realidad todo esto está relacionado con el título, porque hay en Ugrešić cierto elemento cómico, aunque es muy trágico el libro es bastante trágico, pero hay cierto elemento cómico porque el título viene a cuento de que algunos de sus alumnos, que son todos serbocroatas, son todos yugoslavos, que también están allí huyendo de la guerra y que no les interesan las clases de literatura en realidad, van allí un poco, se han matriculado por hacer algo o porque lo necesitaban para el visado o por cualquier motivo, pero no son gente que esté interesada en estudiar las lenguas eslavas a un nivel muy profundo. Como digo, algunos de sus alumnos pues, trabajan en lo que le va saliendo al paso y dos de ellos, que recordar, pues acabaron trabajando en una tienda de objetos sadomasoquistas en el Barrio Rojo que se llamaba el Ministerio del Dolor. Y bueno, quizá para Ugrešić hay algo también de sadomasoquista en la relación entre una persona que migra por la guerra y el nuevo sitio en el que vive y el recuerdo del sitio en el que vivió. Es toda una especie de ir y venir entre adaptarse y recordar, ¿no? Están todo el rato así, una especie de viaje extraño en el que no se está en el nuevo sitio, pero tampoco se está en el sitio que no se ha abandonado, ¿no? Que es el que no se quiere abandonar, que es el anterior. Esta profesora Lucic pues, se va enfrentando un poco a su nueva vida en Ámsterdam, se va adaptando a la manera de vivir de los holandeses, que no tienen cortinas y todo este tipo de cosas, a que sea un país pues, no demasiado grande, que se puede recorrer rápido, y también a cómo vive su familia luego allí. En algún momento ella vuelve, porque digamos que esto ocurre cuando la guerra o se está acabando o ya se ha acabado, o al menos no hay guerra en Zagreb, creo que era en Zagreb, ¿no? Donde vive su madre. Entonces en algún momento vuelve también, pero no de forma definitiva, sino para volver a regresar. Y siempre vive en esta especie de limbo. A mí me ha gustado mucho la novela, me ha gustado mucho porque es de estas novelas en las que pasan cosas, ¿vale? Al final ocurren, hay eventos, pero eso no es lo importante, ¿no? Sino que lo importante es vivir esos eventos. Yo creo que y con todos mis respetos, pero en la literatura contemporánea hay cierta tendencia hacia objetivar, ¿no? Objetivar el narrador, objetivar todas las cosas y al final ves las cosas que pasan, pero digamos que no las vives, ¿vale? No las vives. Y tú aquí vives las cosas, lo que le ocurre a la profesora Lucic en Ámsterdam, lo vives porque ella te cuenta cómo lo va viviendo. Está escrito en primera persona, no está escrito como si fuera un diario, ni mucho menos, pero podría serlo, pero te mete mucho porque hay mucha reflexión acerca de todo lo que ocurre. Y hay sobre todo un escarbar constante, hay un buscar lo que sustenta las cosas que me parece necesario, que me parece interesante, que me parece mucho más divertido que si fuera de otra manera. Y eso me ha gustado mucho. El libro está lleno de frases que puedes enmarcar, son frases con un párrafo y hay 4 frases consecutivas. Tengo un sitio donde anoto frases así que voy encontrando y a veces me encontraba en el mismo párrafo anotando 2 frases. Entonces está súper bien escrito, me gusta mucho, es muy interesante, es como quizá debería ser
todos los libros, como debería ser la literatura. Y a mí este tipo de libros me gusta mucho. Lo digo porque sé que hay gente que cuando las cosas se ponen un poco reflexivas, pues ya no le gusta tanto, ¿no? No es una novela en la que solo ocurre acción, ¿no? Ocurren más cosas aparte de acción. Y a mí personalmente eso, pues me parece agradecido. El estilo, pese a todo, es sencillo y pese a todo a veces cae también, sobre todo en los diálogos, también hay partes de mucho diálogo, cae en comentarios así un poco bajunos y tal, ¿no? Sobre todo por parte de los alumnos, ¿no? Los alumnos encuentran ella quizá un choque cultural también, porque todo es choque cultural aquí, ¿no? Porque ella va a Ámsterdam, se tiene que adaptar, pero también la propia Yugoslavia, la manera en la que estaba diseñado el país, pues es un crisol de nacionalidades ahí unidas, de manera un poco artificial, de forma que la lengua que utilizaban, el serbocroata o el yugoslavo, no sé cuál sería, era una mezcla de todas las lenguas y diré una mezcla forzada, pero es que resulta que luego cuando el país se parte, sus propios alumnos que son de diferentes regiones acentúan de una manera un poco también artificial y un poco política la manera en la que hablan, y eso está bastante reflejado aquí. Yo creo que también es un acierto de traducción, muchas de las cosas como vienen, porque debe ser difícil remarcar todo esto, ¿no? También aparece mucho anglicismo, porque ella se encuentra con que los jóvenes casi prefieren hablar en holandés y casi prefieren hablar metiendo anglicismos cada 2 por 3 en sus frases que en la lengua original, que en sus lenguas modernas. Y todo este asunto de las lenguas a mí me parece también muy interesante. Me parece que está muy bien traído y muy bien hecho, y es divertido porque las lenguas eslavas pues son unas lenguas un poco raras, ¿eh? Yo estuve en Croacia y solo recuerdo decir dobriseña, que es buenos días, y ya está, no recuerdo nada más, pero incluso aquí hay un poco de mofa también hacia la manera y la construcción de las propias lenguas. Momento en la que alguien le pregunta ¿cómo se llama esa isla de nombre impronunciable? Y dice ella Krka, ¿no? Porque se escribe solo con consonantes, se escribe KRK, ni siquiera tiene vocales, ¿no? O el momento en el que ella dice son lenguas tan diferentes, pero luego la palabra muerte se escribe igual en las 3, ¿no? Y este tipo de cosas, este tipo de reflexiones sobre la lengua, a mí la verdad es que me ha gustado bastante. Entonces, vamos con las recomendaciones. Si en general os gusta el catálogo de Impedimenta, lo digo así, este libro os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar. El director, el editor jefe de Impedimenta, que es Enrique Redel, creo que se llama, tiene muy buen ojo para estas cosas y él ha tirado por Europa del Este un montón y está apostando por este tipo de autores que aquí no estaban publicados en España, no estaban ni traducidos siquiera. Y si os gusta el catálogo en general, si os gusta Tatiana Tibulek, si os gusta Cartarescu y eso, aunque son autores diferentes, pero yo creo que os va a gustar, yo creo que os va a gustar bastante. Si os gustan en general las historias de Europa del Este o las historias... No hay historias de guerra aquí, ¿eh? No hay historias de la guerra de Yugoslavia, no se habla de asesinatos, ni de fosas comunes, ni nada de esto. Se comenta, pero no hay escenas, no hay nada de esto, ¿eh? No hay nada de esto, aunque algunos pueden recordar en algún momento, pero no trata de eso. Lo digo porque si estáis buscando un libro acerca de la guerra de Yugoslavia, no es exactamente el libro tampoco, ¿eh? No es exactamente el libro que vais buscando aquí, es otra cosa, ¿vale? Es otra cosa. Y bueno, pues si os gustan novelas en las que solo haya eventos y solo ocurran cosas y no haya espacio para la reflexión, pues habrá momentos en los que a lo mejor esto pues pueda aburrir. A mí no me aburre nada, a mí me parece que eso es lo interesante del libro. Esto es lo que le da pie y da forma al libro. Bueno, pues esta ha sido la recomendación de Serifa de esta semana, El Ministerio del Dolor, de Dubravka Ugresic, y nos vemos en el siguiente vídeo.